Bien, ante todo, muy buenas noches. Reciban el saludo de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de San Marcos. Hoy, en el curso de Filosofía del Derecho, quien habla, el profesor Héctor Centeno, va a trabajar un tema de vital importancia para el conocimiento práctico del jurista y para el jurista teórico. Es decir, el papel de la nociología, la ontología y la epistemología como carácter del conocimiento científico para el derecho penal. Es decir, para lo que nos importa a los juristas, el conocimiento de los filósofos puros, Kant, Hegel, Aristóteles, entre los más modernos, John Locke, pasando obviamente por Descartes, ¿no? Leibniz, Hume, Martin Heidegger, ¿no? Y todos los filósofos contemporáneos que han aportado para el derecho penal, y no solamente para el derecho penal, sino para todas las ciencias, conocimientos teóricos y conocimientos epistemológicos que han dado el funcionamiento a que las ciencias, tanto las naturales como las formales y las materiales, se puedan desarrollar. Y más concretamente en el campo de nosotros, en el derecho penal, en las categorías del sistema penal, es decir, en la teoría del delito y en los elementos de los seres vivos, es decir, en los entes, lo que se conoce como la ontología jurídica. Pues bien, vamos a empezar primero por el concepto de nociología, ¿no? Siempre, obviamente, rescatado para el conocimiento de la ciencia normativa, ¿no? La nociología es el estudio del tratado de la realidad. Esa realidad puede ser obtenida a través de una recepción, de una representación o de categorías o juicios o deducciones que se hacen a partir de una cosa, de un objeto. Es decir, la definición que hemos dado es para todas las ciencias. Lo que nos interesa a nosotros, los hombres de derecho, es el conocimiento de la norma como objeto de estudio del derecho, ¿no? Y para eso me remito a los trabajos pues abundantes que hay en la filosofía del derecho, por decir el de Max Ernesto Mayer sobre teoría de la cultura de las normas y sobre el contenido de aquellas, ¿no? Pasando por, digamos, Missan-Mas, con el estudio de las categorías epistemológicas del proceso, ¿no? Pasando por Habermas, ¿no? El conocimiento de la teoría de la comunicación, que están vinculados obviamente a un concepto general de nociología, ¿ok? Muy bien. La teoría de conocimiento nos permite primero buscar una realidad del mundo universal en donde las realidades están superpuestas unas sobre otras y va a determinar del objeto de investigación a lo que podemos aludir para buscar esa observación de la realidad a través de juicios analíticos, a través de juicios hipotéticos, a través de una serie de deducciones y conceptos que podamos nosotros determinar a partir del concepto de nociología. La fuente, en todo caso, será el conocimiento, y esto tendrá como objeto fundamental es concebir la realidad ontológica normativa y conocer esa realidad. Son dos cosas, ¿ah? Primero, conocer esa realidad, concebirla en su concepto categorial, y luego de haberlo conocido, interpretarla para poder desarrollar esa realidad, ¿no? Un ejemplo, el tipo penal 106, homicidio simple. Homicidio simple estoy hablando, ¿eh? O sea, ahí cabe solamente el dolo típico, el que conocemos, el aspecto subjetivo. Si hay un elemento adicional de intencionalidad en el agente, ese homicidio se agrava. Ese es un elemento subjetivo distinto al dolo. Ahí hay una interpretación por parte del jurista para poder adecuar esa conducta a esos elementos objetivables de la tipicidad. ¿Y esto por qué? Porque esto nos lleva a analizar planos de las ideas neocantianas y aristotélicas, ¿no? Neocantianas en el sentido de los juicios analíticos, de los juicios a priori y los juicios a posteriori, que en realidad son juicios sintéticos a partir de la ubicación de una problemática del mundo jurídico. Y por el espacio aristotélico, buscar la verdad a través de un análisis universal
que nos lleva básicamente a plantear un relativismo puro de interpretación de las normas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Muy bien, pero cuidado, hay también un planteamiento agnóstico entre Kant y entre estos grandes filósofos presocráticos y prosocráticos, como Aristóteles, por ejemplo. Es el conocimiento que nos enseña el profesor Hume. Hume nos enseña de que también para entender una realidad objetiva hay que analizarlo a través de juicios analíticos dentro de una universalidad de criterios de carácter del conocimiento científico. Obviamente nosotros lo observamos eso para el campo penal. Ello nos lleva a determinar que en todo caso la epistemología sería el conocimiento obtenido a partir de una realidad para observar su desenvolvimiento histórico dialéctico y determinar el a priorístico del concepto categorial. Ejemplo, tipicidad. La tipicidad, para tener ese grado categorial que surge a partir de los trabajos de Belin, ha pasado por una serie de desarrollos científicos por parte de la dogmática penal alemana, desde von Lis, de Feuerbach, ¿no? Desde todos los componentes anteriores a Belin o en el propio desarrollo de los trabajos de Belin, para que Belin encuentre un tercer elemento categorial, la tipicidad. A partir de ahí se construye o se va construyendo la teoría moderna del delito que ha sustituido hasta el momento, ¿no? Porque el trabajo de Belin ha sido extraordinario en el sentido de que haber encontrado como marco de apoyo principal la tipicidad implica necesariamente de que a partir de ahí se construye la teoría del delito, ¿no? Claro, desde el punto de vista causales, empíricos y todo lo que de pronto tenga que ver con un derecho penal empirista, dado la época, 1906. Muy bien. Es así como nosotros encontramos lo que es la ontología jurídica, que fija el estudio del ser y del deber ser. Pero para el plano del derecho penal, para el derecho penal sustantivo y procesal, lo que estudiamos nosotros es el ser. El deber ser será parte del estudio de la política criminal y de la sociología jurídica, porque está claro que con el Código Penal y con un Código Procesal Penal, usted no va a cambiar la realidad sociológica, ¿no? ¿Por qué prisión preventiva? ¿Por qué el exceso de prisiones preventivas? ¿Por qué el aumento de pena? Ese es un tema de política criminal, obviamente con trabajos serios de sociología jurídica. En materia penal, el derecho penal solamente sirve para reprimir conductas, ¿no? Disfuncionales. Es decir, alguien que ataca un bien jurídico tutelado tiene que ser sancionado penalmente. Para eso sirve el derecho penal. Desde el punto de vista del derecho penal sustantivo y procesal, no se puede cambiar esa realidad sociológica. Eso se llama derecho positivo, desde Kelsen hasta nuestros días. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio en que vamos nosotros a desarrollarnos durante todo este tiempo en el campo de la filosofía del derecho? ¿Para qué nos sirve la filosofía del derecho? Pues bien, la respuesta es de abundancia, porque en la filosofía del derecho nosotros lo que vamos a encontrar son las bases jurídicas, las bases filosóficas de todo el contenido de las categorías sustantivas y procesales del derecho penal. Ejemplo, una categoría sustantiva, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, ¿no? Prohibición de regreso, imputación objetiva, interrupción del suceso causal. Una categoría procesal, la prisión preventiva, el tema relacionado a la confesión sincera, los procesos penales inmediatos, etc. O sea, estas categorías tienen un fundamento filosófico, ¿no? Por más que sean prácticos y sean aplicados para luchar contra ciertos sectores de la delincuencia, tiene un planteamiento estratégico, un planteamiento filosófico de posiciones jurídicas que ya en otra parte del curso la hemos indicado, como por ejemplo la aplicación de un derecho penal hegeliano, un derecho penal del enemigo, ¿no? Aquel que vulnera una norma no se está comportando como ciudadano, se está comportando como un disfuncional. Por lo tanto, tiene o carece del contenido persona. En esa línea, la aplicación de las penas graves, la aplicación de una prisión preventiva, obviamente que dentro de ese campo positivista, del derecho positivo, se le puede y se le debe aplicar. Pues bien, ¿de qué manera nos sirve a nosotros los juristas el conocimiento de la filosofía del derecho?
Vamos a partir primero por la clase de normas, ¿no? Tenemos los enunciados. Hay dos clases de enunciados, los enunciados descriptivos y los enunciados normativos. El descriptivo está vinculado al ser, o sea, al ser ontológico, ¿no? Ciudadano, individuo, persona, bien jurídico, relación de causalidad, imputación objetiva, etc. Y los normativos están cómo se regula esa conducta disfuncional. ¿Cómo regulamos la conducta del agente o del sujeto activo que realice un acto de tráfico ilícito de drogas? ¿No? Regulamos la conducta, promoción, favorecimiento ilegal de estupefacientes o drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación, ¿no? O de disposición. Esa regulación pertenece al mundo normativo, ¿no? Es una regulación no descriptiva, es un enunciado normativo. El descriptivo es la conducta que la gente realiza para adecuarse a este tipo penal, lo que conoceríamos nosotros en un curso de Derecho Penal como tipicidad. La diferencia es que en filosofía del derecho, esa tipicidad adquiere cualidades de carácter hipotética en un mundo universal del conocimiento, por la siguiente razón. Porque del predicado ser, estamos hablando, enunciado descriptivo, no se puede deducir una cuestión del deber ser, o sea, un enunciado normativo. Repito, el enunciado normativo, cómo combatir la corrupción, cómo realizar, por ejemplo, medidas de política criminal o medidas de criminología crítica para evitar estos conflictos sociales, estos conflictos penales, no pertenece al derecho penal ni al derecho procesal penal. Eso pertenece a la política criminal y pertenece también a la sociología jurídica. ¿Por qué no decir a la economía política jurídica delincuencial? Eso pertenece a esos grupos científicos de estudio, pero todo es una familia. Todo es una familia, ¿no? Eso se llama política criminal. Lamentablemente en países como los nuestros no existe una política criminal y entonces nos andamos nosotros preguntando por qué el aumento de delitos, por qué el aumento de delitos en época de pandemia, por qué existe la corrupción. Entonces, porque no estamos nosotros trabajando los temas sociológicos, no estamos trabajando la parte de política criminal. Eso es filosofía del derecho, ¿no? No tenemos un campo de filosofía del derecho, no tenemos un campo de teoría del derecho. Repito, del ser no podemos sacar nada del deber ser por una razón muy práctica, porque el ser es un fáctico. El ser es un fáctico y el deber ser es un contrafáctico. Me explico. El ser como fáctico es la norma, la tipicidad de un delito determinado o la forma de procesar o de incubar un proceso penal en el derecho penal procesal penal. Ese es el ser ontológico, ¿eh? El deber ser es cómo lo regulo. Ese deber ser de cómo lo regulo, no tiene nada que ver con el derecho penal general, especial y procesal. Ese cómo regulo pertenece a la política criminal. Por eso que del ser fáctico no podemos sacar nada del deber ser fáctico. Por eso muchos dicen, oiga, ¿por qué aumenta la criminalidad? ¿Por qué en tiempos de pandemia hay corrupción de funcionarios? ¿No? Que el código no sirve, hay que aumentar la pena. No, no señor. Lo que pasa es que no estamos trabajando política criminal, no estamos trabajando sociología jurídica, solamente nos estamos encargando de reprimir y reprimir delitos. Esa es la consecuencia de establecer los criterios nomofilácticos del control del conocimiento, de la aplicación de la teoría del delito y de todos los supuestos a la parte que nos compete. En consecuencia, debe haber una interacción entre el plano del ser y el plano del deber ser para que haya una buena política criminal y se pueda combatir la delincuencia desde su origen, ¿no? Para eso sirve la filosofía, para unir. Repito, este no es un curso de Derecho Penal General, tampoco es un curso de Derecho Procesal Penal, pero siempre le digo a ustedes, queridos alumnos, naveguemos, volemos en todo el ordenamiento de familias que están comprometidos con el sistema penal. Nosotros en ese campo tenemos libertad, no tenemos un código. El que hace filosofía del derecho no tiene un código. Tenemos que trabajar con los códigos que existen en el derecho positivo.